Soy el doctor Alejandro Gutiérrez. Les doy la más cordial bienvenida a una revisión de algunos de los métodos y enfoques para la enseñanza de inglés más usados y más innovadores. Introducción. La profesión del maestro de inglés es comparativamente de reciente creación. Tiene un poco más de un siglo de antigüedad, nada comparado con la profesión de maestro de otras materias como astronomía, matemáticas, química, filosofía, que ya se impartían en el Imperio Romano hace 2000 años, en el Imperio Griego hace 2500 años y en otras culturas milenarias. Existe evidencia de que la enseñanza de lenguas extranjeras ya se practicaba desde hace varios siglos, pero de manera esporádica y dispersa en algunas ciudades, sin ninguna planeación ordenada ni organización metodológica. Fue hasta las décadas de 1840, 1850 y 1860 aproximadamente, cuando las instituciones educativas de todos los niveles empezaron a realizar esfuerzos formales y serios por incluirlos en sus respectivos planes y programas. En este periodo de tiempo, los países europeos se encontraban experimentando un periodo de crecimiento industrial y comercial que implicaba llevar a cabo intercambios culturales y sociales. Los habitantes comprendían que había una creciente necesidad de comunicación internacional con las naciones vecinas, no solo en inglés, sino también en otros idiomas. Cumplir con este propósito representaba un gran desafío para las autoridades educativas porque no había maestros capacitados, libros especializados ni materiales didácticos. Pero aún con todas estas dificultades, a mediados del siglo XIX empezó a popularizarse una serie de estrategias que ahora es conocida en español como método de gramática y traducción. En inglés, Grammar Translation Method o simplemente GTM. Después de un periodo de aportes teóricos de parte de especialistas a finales del siglo XIX, que en conjunto se llamaron Movimiento de Reforma, surgió el método directo, el primero en haber sido creado para la enseñanza de lenguas extranjeras. El periodo de mayor popularidad de este método ocurrió en las primeras 4 décadas del siglo XX. Después de ese tiempo, se ha seguido usando, inclusive hasta nuestros días, pero de manera modificada. En las primeras décadas del siglo XX, los avances registrados en la lingüística estructural y el surgimiento de nuevas prácticas docentes sugirieron la necesidad de crear otros métodos de enseñanza. Hasta este límite de tiempo, los principales avances en lingüística y pedagogía dejaron de ser producidos exclusivamente por estudiosos europeos. De esta línea de tiempo en adelante, la mayoría de las aportaciones teóricas y metodológicas que a los maestros de inglés nos interesa empezaron a ser generados por destacados personajes de Estados Unidos e Inglaterra, con valiosas excepciones, por supuesto. En la década de 1940, las positivas experiencias de aprendizaje de lenguas producidas con el uso del ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, aunadas a los avances del conductismo y la lingüística estructural, se convirtieron en las bases teórico-prácticas para la creación del método audiolingual en este continente y de manera indirecta, Situational Language Teaching en Europa. 2 décadas después, los educadores advirtieron que el conductismo tampoco producía los resultados esperados. El aprendizaje superficial que se alcanzaba con estos procedimientos se convirtió en objeto de severas críticas por parte de los especialistas. Surgió así un periodo de confusión teórica entre las décadas de 1960, 1970 y 1980 que motivó a muchos especialistas a enfocarse en el estudio de la psicología cognitiva o cognitivismo, que estudia el aprendizaje a partir de procesos mentales. Estos avances científicos
condujeron al surgimiento de una revolución cognitiva que motivó a distintos especialistas a crear varios métodos que ahora son conocidos como métodos alternativos, entre los que se encuentran gestopedia, respuesta física total, la vía silenciosa y otros, que en la actualidad no son usados en su diseño original, pero sí algunas de sus estrategias didácticas se siguen siendo útiles y vigentes por su efectividad. Con estas mismas bases teóricas, pero enriquecidas con nuevos estudios llevados a cabo en el campo de la lingüística y la pedagogía, se crearon los dos enfoques más populares de nuestros días y que son dominantes en la actualidad para la enseñanza de lenguas: el enfoque natural y el enfoque comunicativo. Particularmente este último, que es el más usado y más adaptable a diferentes contextos educativos. Nos queda entonces una tabla con un panorama global de algunos de los métodos y enfoques para la enseñanza de inglés más ampliamente usados. A excepción del Grammar Translation Method, que no tiene bases teóricas, los demás fueron creados con base en las teorías de la lengua, teorías del aprendizaje de lenguas y otras. Todos los métodos y enfoques presentados aquí y otros más que no han sido mencionados, incluyendo los tradicionales, que ya no son ampliamente usados en la actualidad, deben ser reconocidos por haber contribuido en mayor o menor medida a enriquecer la metodología de enseñanza de lenguas extranjeras. El arte de enseñar consiste en tener amplio repertorio de estrategias de enseñanza y de saber cuál de todas usar dependiendo de las necesidades de los alumnos. Gracias.